Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Te daré fechas, mensajes a lo largo del vídeo y posiblemente al final del vídeo te daré un mensaje con la bola de cristal. Vamos a comenzar, Géminis. ¿Cómo están las energías en el trabajo? ¿Qué se avecina en el trabajo, Géminis? Vamos a ver. Géminis, en el trabajo, te puedo decir que veo una ausencia en el trabajo por temas de salud. Me hablan de una ausencia por temas de salud para muchos de vosotros. Es cuestión de días, dicen, es cuestión de días, que no te preocupes, que tú dentro del trabajo pues tienes los caminos abiertos. Géminis, que no estáis trabajando. Hay oportunidades de empleo para ti, oportunidades que te implican un desplazamiento. Bien, y esto sale muy pronto, Géminis. Aunque veo a algunos de vosotros que posiblemente estéis esperando noticias de algún tipo de bolsa o algo por el estilo, te digo que esas noticias van a llegar. Que llegan esas noticias, que son noticias positivas, pero que a mí me sale como un periodo de tiempo corto. Que es para un periodo de tiempo corto, ese trabajo. Géminis, que tenéis un negocio. Hay mucho dinero fuera, o hay dinero fuera, ¿no, Géminis? Entonces dicen que tú debes de, o llegarás a la conclusión, en este caso, de cambiar ciertas cosas en tu negocio, una para recuperar ese dinero y otra para que esto no vuelva a pasar. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Vamos a ver. ¿Tienes miedo a no recibir un dinero o a una pérdida de dinero, ¿no? O a que algo te cueste? No debes de preocuparte en este caso, Géminis. No debes de preocuparte. Es cierto que tu estabilidad económica ha tenido, ahora mismo no la tiene, ha tenido ciertas amenazas, pero ahora mismo no la tiene. Es en lo que tú te tienes que basar. Bien, tomarás una decisión en cuanto a tu economía más adelante, 4 semanas aproximadamente, y será algo importante para ti y tu economía, Géminis. Vamos a seguir, seguimos ¿con qué seguimos? Con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Géminis. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. Hablan de compartir, hablan de entender a las otras personas, hablan de conocer, hablan de no encerrarse, hablan de fluir, de observar, de no ir por delante del tren. Vamos a ver qué quiere decir esto. Géminis. Vamos a ver. Géminis que estáis solteros. Por un lado quieres enamorarte, por otro lado no quieres. O sientes que las personas, que se acercan a vuestra vida no son las personas adecuadas. Indecisión constante, Géminis. Pero te voy a hablar de lo que sale en presente. Presente, futuro inmediato, y lo que sale es una nueva ilusión en tu vida. O una ilusión en tu vida. Sale una persona que la relaciono un poco con cosas de tu pasado, pero no te puedo decir que la relaciono directamente con tu pasado. La relaciono con cosas de tu pasado. Géminis, esta persona
hasta lo que yo veo en esta tirada, vamos a ir desarrollando más adelante, viene con sentimientos sinceros. Pero ya depende de lo que tú quieras. ¿Qué es lo que quieres tú? Vamos a ver qué más. Es una persona que está en otro lugar, otro pueblo, o puede ser un pueblo cercano perfectamente, una ciudad cercana, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Mi queridísimo Géminis. Un desplazamiento traerá amor puro a tu vida. Un desplazamiento cambiará tu vida. Y sale clarísimamente, Géminis. Un desplazamiento traerá a una persona de fuera. ¿Sale? Sale claro, ¿eh? Y esta persona para estar contigo tiene que cambiar su vida rotundamente. Vas a sentir miedo por un lado porque el que esta persona cambie su vida, sabes que la única persona que va a tener cuando cambie su vida eres tú en ese lugar a donde vayas, o sea, donde tú resides. Y se te viene como un poco grande o con miedo o algo así, ¿no, Géminis? Entonces, claro, dicen, no es cuestión de pensártelo tanto. Es cuestión de entender o de saber lo que quieres tú realmente. De saber lo que quieres tú. Es una persona que no tardará en mostrar sentimientos. Esto te puede descuadrar también, ¿eh? Pero ya te digo que es una persona que no tardará en mostrar esos sentimientos y que cambiaría su vida. O sea, que no veo un problema para que cambie su vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más datos tenemos de esta persona, Géminis. Creo que es un poco más joven que tú, ¿eh? Pienso que es un poco más joven que tú. Vamos a ver. Sí, así lo dicen. Es una persona un poquito más joven que tú, Géminis. Y es una persona la cual cuando vosotros conocéis no es, digamos, una historia así que la grites a los cuatro vientos de primera. Bueno, pues esta persona la he conocido ahí, la estoy conociendo, a ver qué pasa. Pero tú no tardarás en ilusionarte con esta persona, sale clarísimo, Géminis. No vas a tardar. No sé si tienes pendiente o tienes pensado, Géminis, hacer algún tipo de desplazamiento o algo por el estilo, pero sale clara esta situación, el tema de un desplazamiento que cambian las energías, cambian tus energías, cambia tu vida. Esto es destino, esto es destino, Géminis. Esto es destino. Pero no dejes que tus miedos te corten de vivir esta historia. Porque aquí depende mucho también de qué te dejas tú llevar. Y en este caso es de miedos, de pensamientos negativos y demás. Esto es muy importante que lo tengamos controlado, ¿eh? Vamos a seguir, Géminis, seguimos. No te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Géminis que estáis de novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, Géminis. Hablan de renacimiento. Hablan de renacimiento, hablan de un esfuerzo, pero este esfuerzo que yo veo aquí es tiene que ver con el pasado, tiene que ver con apegos al pasado. Entonces quizás se esté haciendo un esfuerzo para dejar estos apegos a un lado. Vamos a ver qué más.
Estamos intentándonos adaptarnos a la persona que tenemos y demás. He visto por ahí, vamos a ver. Géminis, casados en convivencia y novios. Mira, yo te voy a decir que en esta relación hay sentimientos, los hay, no se están demostrando. O sea, esos sentimientos en cierto modo se tienen ahí, bueno, guardados o como no olvidados, sino no me quiero entregar demasiado a esta historia o esta relación porque siento que cuando me entrego demasiado se tuercen las cosas, ¿no? O como que la otra persona goza de cierto poder, ¿no? Cuando me muestro enamorado o enamorada, ¿bien? Es necesario aquí en esta relación, uno de los dos, el arreglar un asunto con un joven o una joven que está en otro lugar, que puede ser un hijo o una hija perfectamente de otra relación. Y dicen que llegará el momento en el que será necesario arreglar esa situación, que algo tiene que ver aquí con vosotros también, con vuestra historia, que se llegará a arreglar, sí, cuando se llega a este punto de arreglar esta situación, es verdad que anteriormente se le ha dado muchísimas vueltas. Se le ha dado muchísimas vueltas y llega el momento de solucionarla. Bien. Géminis, que estáis casados en convivencia y novios, se aleja también una situación de tu vida, que esta es la que hemos visto aquí, apegos al pasado, una situación del pasado. Bueno, pues esta persona, digamos que se aleja ya totalmente de vuestra vida. ¿Puede haber comunicaciones más adelante con esta persona? Sí, pero ya son comunicaciones, bueno, pues porque son necesarias, son muy puntuales y como he dicho, son comunicaciones necesarias entre vosotros dos. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios. Todos los que queráis tener hijos es el momento perfecto. Me hablan de embarazos. Me hablan de embarazos y me hablan de un embarazo que se puede dar a un lugar que vosotros vais a desplazar, que es un lugar del pasado o donde tenéis familiares. Bien, tendréis noticia de embarazo a la vuelta de ese viaje. Entonces sale embarazo entre vosotros. Sale una situación económica la cual vais a arreglar entre vosotros dos y esto será muy positivo. También veo muchos de vosotros que vais a adquirir una vivienda. Y esto será algo que os una también, evidentemente. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Llegamos a la conclusión de muchas situaciones negativas, inestabilidades, falta de no iniciativa, sino falta de fuerza a la hora de tomar decisiones. Entonces aquí se llega a una conclusión. Es cierto que hay uno de los dos que es más infantil, ¿no? En este caso que el otro, pero esto ya está quedando atrás, ¿vale? Esta inmadurez está quedando atrás. No creas que esta persona no va a dar la talla en alguna situación, porque dicen que sí va a dar la talla y pegará un cambio impresionante, ¿eh? Géminis. Vamos a seguir, seguimos, Géminis, seguimos con tu mensaje especial del amor. Géminis, tu mensaje especial del amor. Busca el equilibrio dentro de ti, en tu interior. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es lo importante para ti? ¿La economía o el amor? La economía es importante, o sea, ahí estamos claros porque sin una buena economía, pues evidentemente no podemos, una buena o una economía normal, no podemos hacer muchas cosas y lamentablemente en la sociedad que vivimos, lamentablemente, lo digo, pues eso limita mucho a la hora también de tener relaciones, de una forma o de otra, ¿eh? Entonces, pero aquí lo que te dicen es que pongas primero bien tu interior
que te dejes llevar con lo que venga y que no pienses tanto en los problemas que te pueda acarrear económicos de cara a futuro. O sea, yo quiero ir por ahí porque es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general, Géminis, tu salud. Veo que has pasado algo de lenta recuperación, ¿bien? Géminis, deberás de continuar con ciertos cuidados, así lo dicen, aunque tú gozarás finalmente de buena salud. Géminis, como siempre te digo, ya sabes que no soy médico, mi queridísimo Géminis. Vamos a seguir con ese mensaje general que te quiero dar, Géminis. La vida está a punto de sorprenderte. Y no te voy a hablar en tu economía, ni te voy a hablar en negocios, ni en trabajo, ni nada. Está a punto de sorprenderte porque está a punto de sacar algo muy bueno de ti. Un cambio en tu vida, un cambio en tu manera de pensar. Un darte cuenta en el que hay otras cosas, otras formas de vida. Formas de vida que cambian el pensamiento. Y llegarás a pensar, cuando mires atrás, cuando llegue este cambio de pensamiento, llegarás a pensar el cómo se pensaba antes, ¿no? Y dirás que ese pensamiento no te ha traído nada positivo, realmente, el pensamiento de antes. Entonces, hablan de un cambio de influencia en tu vida, pero este cambio también, en cierto modo, inconscientemente lo haces tú, o sea que los cambios con nosotros mismos lo hacemos nosotros. La vida se encarga de ponernos en el camino ciertas situaciones para que nosotros nos demos cuenta de muchas cosas. Incluso se encarga de ponernos enfrente personas que son iguales que nosotros para que nos demos cuenta los errores, o que actúan igual que nosotros para que nos demos cuenta los errores que cometemos. Cuando nos vemos enfrente de esas personas, lo que nos vemos somos a nosotros en un espejo y nos damos cuenta de decir, hostias, pues esto lo he hecho yo y esto que estoy viendo a mí no me gusta. Pues imagínate los demás cómo lo perciben de la misma forma que tú, ¿no? Entonces esto es muy importante para ti, Géminis. Mira, a lo largo de tu tirada yo he visto mucho una persona que te protege, pero también te está haciendo llamadas de atención. ¿Por qué te hace llamadas de atención esta persona? Esta persona te hace llamadas de atención porque necesita, el número 8 marca mucho por aquí, porque necesita que se le ayude a alguien. Esta persona quiere que se le ayude a alguien, ¿bien? Es está como indicando que se haga un movimiento, que hay que hacer un movimiento, que hay que ayudar a alguien, ¿bien? Este alguien que yo veo aquí que hay que ayudar, era alguien con un carácter, o es alguien con un carácter difícil, o era alguien con un carácter difícil. Entonces, es que no entiendo, esta persona, no sé si lo que me quiere decir que la persona que hay que ayudar ya no está aquí. Puede ser que no haya ascendido, no haya podido ascender esa persona a la que quiere que se le ayude. Eso es lo que yo no entiendo aquí. Porque dice, no ha podido, es como si estuviera en medio de algo, como que si tuviera que pasar esa barrera o ese límite y no puede pasarla. Esto es un varón, el que me está diciendo esto. Es un hombre. Es un varón, y es un varón que quería hacer muchas cosas de joven, de niño, bueno, de joven, su juventud quería hacer muchas cosas. No vamos a decir de niño porque antes las edades no eran niños, tampoco. Ahora un niño de 10 años es un niño. Antes un niño de 10 años incluso trabajaba. O sea, en los tiempos que yo te estoy hablando, lo que me está mostrando aquí es este hombre. Bueno, 10 años, 15 años, ¿vale? Pero más o menos.
Dice que quiso hacer muchas cosas. Es verdad que era una persona que se salía de lo que es el patrón, ¿no? De donde él vivía. Y no es que se haya arrepentido de casarse con la persona que se casó, no es que se haya arrepentido, pero sí siente que no cumplió ciertos sueños. Dice, no cumplí ciertos sueños, bueno, pues porque vinieron hijos muy pronto y bueno, pues es lo típico, ¿no? De antes. Antes la mujer criaba y el hombre trabajaba, ¿no? Mal hecho, pero era así, ¿no? Entonces esta persona, pues claro, dejó sus sueños al lado y como que pues se dedicó a la familia, ya está, se dedicó a la familia. Y esto es una espinita que a lo mejor le quedó a esta persona, por eso lo está mostrando aquí. Dice, yo no puedo ayudar a esa persona porque esa persona me dio la espalda muchas veces en la vida terrenal, pero sí es como si pidiera ayuda en que tú o tus familiares o las personas allegadas le ayudéis. Yo de todas maneras, Géminis, este tipo de mensajes me gusta que los quedéis todos los que os sintáis verdaderamente identificados con esta persona que se ha mostrado aquí. Los que no, lo dejáis pasar. Géminis, te voy a dar un número. El 201. Quiero que lo mires. El 201. En Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Géminis. Ya sabes que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y... muy importante que actives la campanita. Géminis, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.